Hola, soy Juan Martín Alderete, soy alumno de la Escuela Internacional de Coaching Profesional y para mí es un honor poder desarrollar este tema. El tema que elegí para desarrollar son los modelos mentales. Y en relación a comenzar ya a desarrollar el tema de los modelos mentales, es bueno partir de una premisa. ¿Cuál es la premisa? La premisa que dice: no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Repito, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. ¿Qué significa esto? Pongámosle, frente a un objeto y en el frente un observador, una persona que está observando ese objeto, va a tener una interpretación determinada. Otro observador va a tener otro tipo de interpretación respecto del mismo objeto. Y si tenemos otro observador, un tercero, va a tener una interpretación diferente del objeto que estamos mirando. Ahora la pregunta es: ¿por qué habría diferentes interpretaciones de acuerdo a diferentes observadores si el objeto es uno solo? Bueno, de eso se trata este desarrollo, porque existen diferentes interpretaciones. Entonces, para empezar a profundizar, vamos a ver que cuando nosotros vemos algo, el ser humano capta ese objeto y lo interpreta. Pero esa interpretación que tiene sobre ese objeto va a depender mucho de los supuestos que esta persona utilice para interpretar a ese objeto. O sea, la base de la interpretación están por los supuestos que la persona tenga. ¿Cuáles son esos supuestos? Hay dos tipos de supuestos que la persona tiene para llegar a esa interpretación de ese objeto. ¿Cuáles son? Llamamos contexto externo y un contexto interno. El contexto externo se refiere a la relación con el mundo exterior, que puede ser, por ejemplo, el significado del objeto que tienen para la sociedad, para esa cultura, para los demás. Pero después tenemos el contexto interno. El contexto interno sería el contexto mental, ya es de la propia persona. ¿Qué es ese contexto interno, contexto mental? Es el conjunto de sentidos, de razonamientos, de experiencias que llevan a la persona, al observador, a tener determinada interpretación sobre ese objeto. Y a ese contexto mental es lo que llamamos modelos mentales. Entonces, el modelo mental es el conjunto de sentidos, de razonamientos que tiene la persona al momento de mirar un objeto. Ese es el modelo mental. Por eso es que van a existir diferentes observadores hacia un mismo objeto. Puede ser que haya diferentes interpretaciones, porque cada uno de los observadores va a tener un modelo mental, una experiencia, un sentido, un razonamiento diferente hacia ese objeto. Por ejemplo, si hay un campo que se vende y viene una persona, podría decir: qué lindo comprar ese campo. ¿Y qué harías tú? Yo le pondría ganado, animales. Bien, podría venir otro y diría: a mí me gustaría comprar para poner plantas, para darle frutos, citrus. Otra persona, un ecologista, podría venir y decir: yo quiero comprar esto para poner árbol que sea un oxígeno de este lugar. Otra persona que tiene ahorrado plata quisiera invertir comprando ese campo. Entonces, fíjense, ante un mismo objeto como puede ser un campo, tenemos diferentes tipos de interpretaciones de lo que podría ser sobre ese mismo objeto, dependiendo de los intereses, las motivaciones, dependiendo también del modelo mental que tiene cada uno. Lo mismo sucede con los accidentes, lo mismo sucede con los hechos. Cualquier hecho que sucede en la familia, en el trabajo, en otro lugar, tienen diferentes interpretaciones. ¿Pero por qué? Porque tienen diferentes observadores. Y al tener diferentes observadores y diferentes modelos mentales, existen diferentes interpretaciones. De eso se trata el modelo mental. Por eso decimos que el observador que yo estoy siendo en este momento depende mucho de los modelos mentales que yo pueda tener, del modelo mental que pueda tener yo. Por eso también decimos que estos modelos mentales son filtros que a través de los cuales el observador mira a los demás, mira el mundo y le da sentido a todo lo otro. Podríamos decir que es un anteojo. Es un anteojo a través del cual mira y le da sentido al objeto, a la realidad. Por eso decimos que esos supuestos que decíamos al principio,
esos supuestos, esos modelos mentales, son imágenes, son historias, son pensamientos, razonamientos que influyen en la mirada del mundo que yo pueda tener, que el observador pueda tener, y también en la mirada del mundo que yo mismo me pueda ir haciendo del mundo. O sea, yo me voy haciendo mi mundo de acuerdo a mi modelo mental. Que eso también es muy importante para saber que el mundo es de acuerdo a cada uno cómo los interpretamos. Por eso podemos interpretar mundos diferentes sobre una misma realidad, que eso también es importante. Otra cosa importante de los modelos mentales es que condicionan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra acción y nuestra interacción. Decimos que los modelos mentales pasan a un nivel subconsciente, entonces actúan constantemente de manera habitual, reiterativa, y que se hace cotidiano y rutinario. Entonces en cada momento nosotros vamos actuando de acuerdo a ese modelo mental que vamos teniendo. Por eso los modelos mentales son tan importantes, porque nos gobiernan en todo el día y en toda nuestra vida. Otro tema importante respecto a los modelos mentales es que se pueden dar dos tipos de situaciones: conflicto y oportunidad, o conflicto versus oportunidad. Conflicto se puede llegar a dar cuando estos distintos observadores de esta realidad, de esta única realidad, cada uno de ellos cree y quiere tener razón de acuerdo a la interpretación que tiene. Cuando un observador se cierra en su interpretación y cree la única verdadera y la única razonable, y así el segundo y así el tercero, ahí es donde se genera el conflicto. Porque cada uno quiere tener la razón, quiere ser el dueño de la verdad. Si nosotros, esta situación que se da cotidianamente en todos lados, en la familia y en todos lados, si nosotros podíamos invertir y decir y aprovechar este conflicto y decir, yo a través de la interpretación de otros puedo incorporar nuevas categorías dentro de mi modelo mental, mi mente se abriría y podría tener otras categorías y podría aprovechar esa situación. Entonces ya de un paso de conflicto pasaría a ser un modelo de oportunidades de poder crecer y desarrollarme. Para eso tengo que tener una mente abierta y no una mente cerrada. Y por otro lado también es importante, porque a través de la indagación, de las preguntas que yo pueda llegar a hacer a los demás, puedo llegar a conocer los modelos mentales que tengan los otros. Por eso es importante que nosotros miremos la vida de una manera oportuna en medio de conflictos y no nos cerremos como creyéndonos los dueños de la verdad. Por otro lado también, porque decimos que es importante los modelos mentales. Los modelos mentales decimos que son importantes por dos razones básicamente. Porque su operación es automática, como decíamos recién, e invisible, o sea, no nos damos cuenta. Y esa movilidad, esa automaticidad es lo que le da sentido o lo que le quita sentido a nuestra vida. Por eso es importante tener en cuenta qué modelos mentales tengo yo para saber cómo darle sentido a mi vida, o cómo le estoy dando o no dando el sentido a mi vida. Porque como decíamos que trabaja en subconsciente y genera la rutina, puede ser que se genere una economía del hábito que llamamos a la rutina, a la monotonía, y yo pierda el sentido de lo que estoy haciendo. Por eso es importante siempre ser consciente de mis modelos mentales para saber quién soy y qué estoy haciendo, y sobre todo darle sentido a lo que voy haciendo. Y por otro lado, también recordemos que son archivos, esos supuestos, ese modelo mental, son archivos que contienen comportamiento rutinario, lo que decía recién. Y si nosotros caemos en eso y no nos damos cuenta y no podemos revisarnos nosotros los modelos mentales, podemos caer en la rutina, la monotonía, que quita la creatividad y la innovación, que son dos fuentes grandes de energía para la persona. Por eso es importante conocer un poquito de los modelos mentales. También otro punto importante de cuáles son las fuentes de los modelos mentales. La fuente, la base de los modelos mentales son cuatro. En primer lugar, la biología. La biología es la que nos gobierna en parte también. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el color de un objeto, pero un daltónico no ve. No tiene la capacidad biológica para ver de una misma manera que la veo yo. Por eso ciertas cuestiones biológicas también son fuente de este modelo mental. Otro es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? A todas las cosas le ponemos nombre, y ese nombre tiene un sentido.
Entonces también a través del lenguaje muchas veces podemos conocer y ver las cosas y los objetos de este mundo. Otro es la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque es un modo social de pensar, de hacer, de buscar, de creer. Hay gente que por ahí en lo social buscamos el éxito, el dinero, el que tiene dinero es feliz. Entonces son pensamientos culturales, sociales que están interactuando con nosotros. Y por último también otra fuente es la historia personal que tengamos cada uno. Nuestra historia de la infancia, de la adolescencia, también el sexo que tengamos, la raza, la creencia. Son todos supuestos en categorías que van desarrollándose y van haciendo mi modo mental a la hora de ver. Porque para mí, que yo soy católico, tengo una manera de ver cuando veo una cruz, y una persona que no cree, que es atea, por ejemplo, no tiene ningún significado una cruz. Entonces mi modo mental me va haciendo de una manera especial. Por eso es importante los modelos mentales. Los modelos mentales son muy importantes. ¿Para qué? Para conocerme, para saber quién soy y sobre todo también para conocer a los demás y saber quiénes son los demás y poder a partir de allí tener una comunicación efectiva en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en donde esté. Y sobre todo también el modelo mental es importante para mí, para yo conocer quién soy, qué hago, qué estoy haciendo y darle sentido a mi vida y sobre todo darle sentido a los demás. Muchísimas gracias. Gracias a la Escuela Internacional de Coaching Profesional que me da esta oportunidad de desarrollar este tema. Muchas gracias